Factores genéticos externos determinan el proceso de envejecimiento en un individuo. El mismo se manifiesta de distintas formas en cada persona. Las reacciones que se generan ocurren a nivel molecular, celular y orgánico, llevando a una disminución de la salud y finalmente la muerte. El envejecimiento es un tema que preocupa a la mayoría de las personas y no solo por el impacto emocional que puede causar en el deterioro de su imagen física, sino también por todas las repercusiones que tienen sobre la salud y en este caso se caracteriza por ser universal, irreversible y letal. En el video de hoy estaremos hablando de teorías, específicamente las teorías del envejecimiento. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Pero cabe primeramente la pregunta, ¿qué es el envejecimiento? Como definición, generalmente podemos decir que es un conjunto de modificaciones que sufren los seres vivos morfológicos y fisiológicamente, el mismo que se desarrolla de manera gradual como consecuencia de la acción en el tiempo y una multiplicidad de factores. Se estima que dicho proceso interviene en alrededor de 100 genes distintos. Los cambios experimentados a nivel molecular, celular y orgánico incrementan las posibilidades de que se generen enfermedades, desencadenando la muerte en el individuo. Para intentar explicar el proceso de envejecimiento, en particular en los seres humanos, han surgido diversas teorías. Las mismas se deben considerarse de manera en conjunto. Dentro del proceso de envejecimiento del cuerpo humano existen las manifestaciones primarias. En este grupo se encuentran aquellas que están genéticamente programadas para manifestarse. El ejemplo más común es la aparición de las canas, las cuales alteran el color y la calidad del cabello, además de otras vellosidades ubicadas en la barba o en los pectorales en el caso de los hombres. Por otro lado, también se puede presentar la pérdida de flexibilidad para el trabajo del cristalino en el globo ocular, conocida como presbicia. En esta manifestación, la visión se altera para ver de cerca. En términos de musculaturas y masa muscular, hasta hace algún tiempo se creía que la pérdida de masa muscular, así como la densidad ósea, eran parte de las manifestaciones clínicas producidas por el envejecimiento. Y de igual modo, también eran consideradas primarias, es decir, inevitables. A pesar de que parte de esto es cierto, la regulación hormonal hoy en día, a través de ciclos hormonales controlados, ha logrado demorar la progresión de ambas. En otras palabras, una mujer o un hombre de 50 años puede tener igual masa muscular que una persona de 35 años. ¿Qué significa esto? Que gracias a la fuerza asociada a la preservación y mantenimiento de la salud muscular y ósea, se puede lograr que una persona por arriba de los 50 años puede estar funcionando bien, además de verse mucho mejor. Esto se debe a una notoria cantidad de masa muscular adherida a planos óseos que logra, aparte de que la piel se terce, combatir el efecto gravitatorio elevando planos dérmicos de 2 a 10 milímetros en todo el cuerpo humano. De este modo, los lugares en los cuales la piel tiende a ser un poco más flácida, como las rodillas, el abdomen y los glúteos, mejoran su aspecto notablemente. Las manifestaciones secundarias del envejecimiento son aquellas que pueden demorar años en presentarse. Aquí tenemos que recordar la teoría de los radicales libres, que son aquellos que interactúan con otras moléculas del cuerpo causando una reacción en cadena que produce daño celular. Estos radicales libres pueden incrementar su producción natural durante la exposición a factores ambientales como la radiación, la contaminación, alimentos inflamatorios, sedentarismo y el tabaco, por ejemplo. Todos ellos son totalmente controlados de manera preventiva. Así, la educación sobre los efectos tóxicos nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y demorar de esta manera la aparición de enfermedades degenerativas, así como el envejecimiento. Desde el año 2009, con el Premio Nobel de Medicina, con el estudio de la telomerasa, enzima que cuida el telómero o porción extensa del cromosoma que contiene material genético donde se almacena el ADN y proteínas, actuando como capuchones protectores, se vienen desarrollando medicamentos y ensayos clínicos para poder disminuir el proceso de envejecimiento en todas sus formas. En esta línea, trabajo en ratones han demostrado que si se evita el acortamiento de los telómeros, el envejecimiento se detiene, lo cual se ha podido lograr en animales dentro de los laboratorios. No obstante, hasta que se pueda difundir para beneficio de toda la humanidad, sigue siendo un enigma dentro de la investigación e información guardada bajo estas llaves. Lo mismo sucede con la industria de la oncología, donde el diseño de una vacuna para el control de la producción de células anormales, así
como medicamentos que frenen el avance de las mismas, y es una realidad que pronto tendremos a manos de los pacientes. De esta manera, la quimioterapia, por ejemplo, pasará a un segundo plano. De este modo, la teoría de los radicales libres, así como la de la telomerasa, son contundentes para explicar el envejecimiento, siendo la primera todo un reto para las personas, pues reducir el estrés no es sencillo. Además, siempre está ligado al circuito del placer, donde la búsqueda del mismo lleva de manera subconsciente a consumir alimentos altos en azúcares, carbohidratos, tanto como activar hábitos nocivos para nuestros pulmones como el uso de cigarrillos o vapeadores. Entre otras teorías, además de los radicales libres y la teoría de la telomerasa, incluyen la teoría del marcapaso, que propone a los sistemas inmunológicos y neuroendocrinos como marcadores del inicio del envejecimiento. Según esta teoría, el detrimento de ambos sistemas está genéticamente programado para ocurrir en momentos concretos de la vida. Además, existe la teoría del error catastrófico, que asume que con una edad surgen errores en los mecanismos de síntesis de proteínas, los mismos que causan la producción de proteínas anómalas hasta llegar a una pérdida de la hemostasia celular que conduce a la muerte. Otra de las teorías, también conocida como la teoría del desgaste, plantea que la acumulación del daño en las partes vitales del organismo lleva a la muerte de células, tejidos, órganos y finalmente el individuo. Existe además una última un poco conocida, que sería la teoría del entrecruzamiento, la cual propone que el entrecruzamiento entre las proteínas y otras macromoléculas celulares que determina el envejecimiento debido al desarrollo de enfermedades degenerativas a cierta edad. La teoría genética es otra teoría que propone que el genoma actúa como una especie de reloj biológico responsable de programar los cambios que se irán presentando a lo largo de la vida, desde la concepción hasta el envejecimiento. Según los datos del informe de la World Population Aging del 2020, publicado por las Naciones Unidas el año pasado, había 727 millones de personas mayores de 65 años en todo el mundo. Sin embargo, en las próximas 3 décadas, ese número se duplicará, llegando a 1.500 millones para el 2050. Se prevé que la población mundial de edad avanzada aumentará desde el 9,3% en el 2020 hasta un 16% en el 2050. En este sentido, el envejecimiento es un destino que todos queremos evitar, pero a la vez aspiramos a llegar. Por ello, es importante conocer los factores que incentivan el envejecimiento, así como de qué manera podemos retrasarlo. Varios estudios han señalado que el estilo de vida es determinante en dicho proceso. Las actividades físicas, por ejemplo, están asociadas con una longevidad y con una mayor calidad de vida en la edad adulta. Además, se une con la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, el tabaquismo y el alcohol son factores de riesgo para muchas enfermedades que están asociadas con el aumento de la inflamación y la oxidación del organismo. En tanto, una dieta rica en antioxidantes es benéfica, pues estos ayudan a neutralizar la acción oxidante de los radicales libres. Por otra parte, la exposición reiterada a un aire contaminado altera el organismo y el sistema inmunológico. Recordemos que un sistema inmune debilitado aumenta el riesgo de infecciones, compromete el proceso de cicatrización y eleva la tasa de mortalidad. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden dejar en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratara en ese mediquito y dudas sobre el presente tema. Recuerden compartir toda esta información para llegar a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.